Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. ¿Con qué calidad moral, con qué autoridad, con qué credenciales salen las senadoras panistas y también la diputada federal Margarita Zavala en este programa para hablar de todo este tema de la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque durante el pasado sábado, ya cuando había terminado el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de un aniversario más de la expropiación petrolera y de la soberanía nacional, Margarita Zavala y todos estos ahora están hablando, pero de una piñata que empezaron a quemar en su libre manifestación un puñado de ciudadanos, un puñado de mexicanos. Ya habló el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de este tema, que condena este tipo de manifestaciones porque no hacen falta, solamente son minoría los que lo realizaron, que esto no debe de suceder, pero bueno, ya lo han hecho muchísimas veces esta oposición en nuestro país, en sus marchas, quemando amlitos, quemando figuras de Andrés Manuel López Obrador, y ahí no se indignan, pero como se trata de su nuevo estandarte de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora sí saltan todos. Vean de qué manera salen a quejarse y a culpar a AMLO estas legisladoras panistas. ¿Cómo llegamos a que en una manifestación haya un grupo de personas que quiera quemar la figura de la mujer más poderosa en términos públicos en este país? O sea, ¿cómo llegamos a esa forma de violencia, a esa exacerbación de coraje, a esa polarización entre las visiones de este país? A mí me parece, y lo han dicho en distintos medios de comunicación y muchas reflexiones lo han dicho, esto empezó en Palacio Nacional. Esto se detonó desde las mañaneras con ese enojo, con ese, pues llamémosle así, esa forma tan violenta del presidente de la República. ¿Saben cuántas veces López Obrador ha mencionado a la presidenta Norma Piña desde la mañanera? 10 veces. 10 veces medido. Obviamente eso es terrible, porque en las 10 veces que López Obrador ha dicho el nombre de la presidenta, nunca lo ha dicho en términos positivos, en términos generosos. Es más, yo diría, neutros, reconociéndola a ella como la presidenta de un poder en este país. Como no lo hace el presidente, pues vemos este tipo de acciones. A mí me parece, compañeras, amigas, que es algo de lo que el presidente de la República debe de reflexionar. Y por cierto, hoy lo hizo, ¿no? O sea, hoy intentó recular, por cierto, me parece que fue, por decirlo menos, mezquino, ¿no? En su respuesta de hoy, pero que se nota que ya le dijeron es demasiado. Y todos están, digamos, poniendo la señal, la mira en el presidente, porque claramente él fue el que detonó todo este desorden. Discurso de odio, ¿no? Dirigido desde la presidencia de la República. Definitivamente el presidente lo que no soporta es que la ministra esté sentada, pero sentada en la silla de la Corte con toda la autoridad del mundo. No solo que no se haya levantado a saludarlo en el evento que hubo en Querétaro, que no tenía por qué levantarse, pero parece que ahí fue el parteaguas de decir: esta no piensa doblarse ante mis caprichos, esta es una mujer con capacidad, una mujer independiente. Él lo notó desde el primer día. Y eso a él le tiene muy molesto porque estaba acostumbrado a tener otros presidentes de la Corte a modo, a que le obedecían prácticamente lo que les decía, que les daba un manotazo y se disciplinaban. Y esta mujer dijo sí, que es una mujer empoderada, es una mujer independiente. Entonces, pasa esto y sale Beatriz Gutiérrez Müller a tratar de minimizar y decir: a todas nos han violentado con nuestros hijos, a victimizarse. No, Beatriz, a ti el presidente no te ha violentado desde la mañanera, no te ha agredido, nadie te ha agredido. Lo que dicen nuestros hijos como políticas, de alguna manera lo hemos vivido, Margarita, tú. No, bueno, pero desde el poder. Desde el poder es terrible, por favor, ¿no? No seamos, no trivialicemos
no quitemos la importancia del tema, no la ninguneemos, no la despreciemos, es gravísimo lo que está pasando. Lleva 3 meses la presidenta, de ministra a presidenta, lleva 3 meses, ya lleva 10 veces mencionada. Y en forma negativa, persigue sin duda. El otro es pura minimización y peor tantito, ponerse en el lugar de ella. A mí también me han hecho lo mismo, que perdón. ¿Cuál es el coraje de la ministra? ¿Cuál es el coraje contra la ministra? Ahí está el tuit. No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres. ¿Por qué no dijo mi apoyo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia? Señora Beatriz, no estábamos hablando de todas las mujeres, sí, también de las 6 que asesinaron en Guanajuato, por supuesto que es parte del debate, pero hoy era la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí pues yo sí creo que el coraje que tienen es que la ministra presidenta no tiene un personaje como el que tenía Arturo Saldívar dándole instrucciones a los jueces, sino al contrario le dijo a los jueces: resuelvan con prudencia, pero sin temor o algo así, ¿no? Y con la fuerza de la Constitución. Con la fuerza de la Constitución, ¿no? No, con la del poder que me respalda, ¿no? Exacto. Que viene aquí. Y ese mensaje, pues lo que ha permitido es que varios jueces resuelvan apegados a derecho, por ejemplo, el que se restituyera al secretario general del INE, ¿no? Que creo que por ahí viene el coraje del presidente. Nos parezca o no nos parezca, dice la ley, debe haber unas cosas de honor y pues esas son otras cosas si no le parece, pero para eso la ley ahí está, entre otras cosas que hizo. Pero bueno, los silencios, yo traté un poco el tema ahí en un artículo. ¿Qué te parecen los silencios institucionales? Claro, porque a ver, lo que demuestra en estricto sentido es que en este país tan polarizado, si no condenas lo sucedido a la ministra Piña, estás del otro lado, o sea, estás acompañando. O sea, hoy un silencio acompaña la violencia. Por eso a mí me dio muchísimo gusto. Por cierto, las 3 aquí presentes ayer subimos, entiendo, no está sola, que fue el hashtag al que yo, digamos, me subí, y entiendo que nos subimos las 3. Y es cierto, porque cuando nosotros le decimos a Norma Piña no está sola, no solamente a Norma Piña, o sea, es en estricto sentido a todas las mujeres, a todas las mujeres que se atreven, ¿no?, a detener a su violentador. Y me refiero a la señora que está en su casa, ¿no? O sea, esta violencia que hoy nosotros reclamamos es, entre otras cosas, porque en México asesinan a más de 10 mujeres al día. Y si López Obrador... A su jefe también, ¿no? O sea, si hay acoso también. Sí, claro, o sea, al esposo golpeador, o al hijo golpeador, o al jefe golpeador, o al presidente golpeador. O sea, en realidad, nosotros lo que hoy estamos diciendo, porque el hashtag no está sola, no tiene que ver ni siquiera con política. O sea, ese hashtag se ha generado a lo largo del acompañamiento de las mujeres a las que alguien las ha violentado. A mí me pareció, yo diría, de lo más afortunado que ayer lo hayamos, digamos, posicionado a propósito de la ministra Norma Piña, porque en realidad no solo es a ella, es a todas las mujeres. Sí, estuvo muy bien. Pero ¿qué opina? Yo, por ejemplo, yo sí voy a pedir en la Cámara de Diputados que se diga algo con la institución o a la Corte misma. Debería haber 10, ¿no? Bueno, el ministro Saldívar sí salió. Sí, 30 horas después, y también con sus peros, o sea, también, peros. Y no, claro, pues, señores, no es la primera vez que la violenta, pero institucionalmente, es decir, tampoco le voy a regatear, qué bueno que salió, pero institucionalmente. Pues sí, el Senado no fijó una postura institucional. O debe fijarla, porque está a tiempo. Mañana seguramente nosotros en la sesión el miércoles lo vamos a poner en la mesa, ¿no? Y vamos a dar la pelea de que este tema se discute. Vi a algunas senadores a Olga, por ejemplo, a Malú Miche, ¿no? Sí. A Malú. Yo creo que estuvo bien, pero sí hubo muchos que... Es decir, hay una parte personal y hay otra que tenemos que hacer como diputada y como senadora. Claro. Es decir, debe haber una respuesta, un posicionamiento institucional, con lo cuidadoso que sea, pero tenemos que parar el asunto. Esto tiene que parar, porque sí es un exceso. Y claro, uno puede victimizarse de distintas maneras. A mí en mi familia pues es todo el tiempo y más de 800 veces. Pero esto es, alguien tenemos que poner el alto. Yo creo que todos, una parte es personal
Yo creo que habrá ministros que seguramente no son tan tuiteros, ¿verdad? Pero que están solidarizados, pero necesitan como cuerpo, como institución, los otros 10 decirle, señora presidenta, Claro. O sea, que sea la condenamos Corte. esa Mira violencia. lo que dijo el presidente, ¿no? Digamos, un poco para ilustrar al auditorio. Dicen, hoy, eso lo dijo hoy en la mañana de hoy, Sí. no debe llevarse a cabo este tipo de actos. Claro, porque Este tipo de obviamente, actos. ajá, Ni exacto, siquiera porque los obviamente no, o sea, se ve que es un poco como la disculpa que dio Sheinbaum a las víctimas en la Ciudad de México. Es esta disculpa que en realidad no se siente como disculpa, no es de, perdóname, Margarita, o sea, Eso, así de, exactamente. siento que lo que Condeno hice, la violencia exacto, hacia la ministra claro, Norma Piña, ¿no? Lo hace regateado, de verdad. Y todavía se pone el de víctima, ¿no? ajá, Ese es un que puntadón. Esa es la ese es un segunda puntadón. frase. Fíjese, no debe sacar este tipo de actos. O sea, no es de haber, estuvo Condeno. terrible. En Y México. señaló el acto, ¿eh? Exacto. El En tipo de México actos. se asesinan a las mujeres. Vamos a parar y yo estoy de su lado, mujeres. Eso no lo dijo. O sea, digamos, todo mal. Dice, sí condeno esos actos, no hace falta. Pero cuando quemaron mi falta. figura, fíjense, nada más fíjense, o sea, es que de verdad no tiene límites el presidente. Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿no? O sea, él, porque piensa que todo gira alrededor de él. O sea, de verdad que el presidente, si es boda, quiere ser el novio, y si es funeral, quiere ser el muerto, y si es bautizo, quiere ser el niño. Es impresionante cómo Pero, piensa que todo gira. Dice, pero no. termina. Dice, sí, cero. Pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa. ¿O sí? Les pregunta a los medios. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña. Es increíble cómo de verdad él siempre piensa que está Les por encima perdono de no haberse enojado de condenado lo mío, y yo A ver. está bien, pero hay un tema, yo quisiera. Pues ya lo tienen, mis estimados, pero no solamente les faltó decir que AMLO mandó a hacer esta piñata de la ministra Norma Piña, y que él fue el que contrató a las personas que estuvieron haciendo esos cantos, esa manifestación, para posteriormente quemar esta piñata en esta manifestación realizada en el Zócalo de la Ciudad de México. Solamente eso les faltó. Esta es la nueva narrativa. No hablan de los miles de mexicanos, más de 500,000 de mexicanos ahí en esta concentración en la Ciudad de México. De esto no hablan las senadoras y la diputada panista. Pero bueno, así se las gastan Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez y sobre todo Margarita Zavala, que ha estado hablando hasta por los codos de toda esta marcha desde el pasado sábado 18 de marzo. Pero bueno, dejen sus mejores comentarios acerca de este tema, acerca de esta video información. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.